Bienvenidos a un nuevo relato en La Macabra Historia. Antes de comenzar, debo advertirles, lo que estoy a punto de contarles no es ficción. Son los hechos tal como me fueron narrados por quien los vivió, en las tierras altas de Perú, donde las antiguas creencias se entrelazan con la realidad de maneras que la mente moderna se niega a aceptar. Esta historia me ha mantenido despierto durante noches enteras. Trata sobre fotografías que parecían predecir quiénes morirían y quiénes no. Sobre una familia respetada cuyo apellido escondía secretos oscuros. Sobre un joven que descubrió, demasiado tarde, que algunos legados familiares son mejor dejarlos enterrados. Si eres sensible a relatos sobre presagios de muerte, rituales antiguos o maldiciones familiares, quizás deberías pasar al siguiente video. Para los valientes que se quedan, les recomiendo no escuchar esto solos, ni mucho menos de noche. Y por favor, si te gusta este tipo de historias, ayúdanos a que lleguen a más personas. Suscríbete ahora al canal La Macabra Historia y comparte este video con alguien que creas que disfrutaría desvelándose con nosotros. El apoyo de cada uno de ustedes es lo que nos permite seguir documentando estos testimonios inquietantes que de otro modo se perderían en el tiempo. Ahora sí, comenzamos. Mi nombre es Alejandro Montero Saavedra y hasta hace 6 meses pensaba que sabía quién era mi familia. Pensaba que conocía nuestra historia. Ahora, mientras escribo esto desde una habitación de hotel en Lima, entiendo que nunca supe nada. Crecí en Ayacucho, una ciudad en la sierra peruana donde el pasado y el presente conviven sin fronteras claras. Mi abuelo, don Francisco Montero, era una figura respetada. Dueño de varias tierras en la región, comerciante exitoso y, según decían, un hombre de palabra. Los domingos, cuando la familia extendida se reunía en la casona principal, los mayores bajaban la voz al hablar de ciertos temas. Yo era solo un niño, pero notaba cómo las conversaciones se interrumpían cuando entraba a una habitación. La casa de mi abuelo era enorme, una construcción colonial de 2 pisos con un patio interior donde crecía un viejo nogal. Había habitaciones a las que nunca entrábamos, especialmente la biblioteca del 2º piso, que permanecía siempre cerrada con llave. «Son asuntos de adultos», me decía mi padre cuando preguntaba. «Cuando seas mayor, entenderás». Mi padre, Martín Montero, era el hijo menor de don Francisco. A diferencia de sus hermanos mayores, él había estudiado en Lima y regresado con ideas modernas. Decía que las supersticiones eran cosas del pasado, que debíamos mirar hacia adelante. Por eso, cuando me prohibía acercarme a la biblioteca de mi abuelo, me resultaba contradictorio. Nunca olvidaré la tarde en que me topé con la primera de las fotografías. Tenía 12 años y estaba jugando a las escondidas con mis primos durante una reunión familiar. Me escondí en un armario del 1er piso, entre abrigos que olían a naftalina. Al moverme en la oscuridad, mi espalda golpeó algo que cayó con un ruido sordo. Era un álbum de fotografías antiguo, encuadernado en cuero marrón. Lo abrí por curiosidad, iluminándolo con la linterna de mi reloj. Las primeras páginas mostraban retratos formales, típicos de principios del siglo XX, hombres de traje oscuro y mujeres con vestidos largos, todos con el apellido Montero, escrito cuidadosamente debajo. Lo extraño era que en cada fotografía grupal, algunas personas aparecían marcadas con una pequeña cruz negra dibujada sobre sus cabezas. «¿Qué haces ahí, Alejandro?», la voz de mi tía Carmen me sobresaltó. Me quitó el álbum de las manos con una expresión de alarma. «Esto no es para niños, ve a jugar afuera». Esa noche escuché a mi tía discutiendo con mi padre en voz baja. «Martín», el niño encontró el álbum, «está haciendo preguntas». «Es solo un álbum viejo, Carmen, no exageres. Sabes que no es solo eso, la tradición dice que...» «Basta», interrumpió mi padre. «No voy a criar a mi hijo con esas tonterías. Mi padre puede creer lo que quiera, pero nosotros vivimos en el presente». No entendí entonces de qué hablaban, pero esa fue la primera vez que sentí que había algo más en mi familia, algo que nadie quería explicar.
Años después, cuando cumplí 18, mi abuelo enfermó gravemente. Todos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo. Me llamó a su habitación una tarde lluviosa de octubre. Estaba solo, sentado en un sillón junto a la ventana, más delgado y frágil de lo que nunca lo había visto. «Alejandro», dijo con voz débil, «hay cosas que debes saber sobre nuestra familia. Tu padre ha intentado protegerte, pero la sangre es la sangre. Cuando yo muera, recibirás una carta. Léela en privado y decide por ti mismo». Intenté preguntarle a qué se refería, pero un ataque de tos lo interrumpió. Mi padre entró en ese momento y me pidió que saliera. 2 semanas después, don Francisco Montero falleció mientras dormía. El día del entierro, todo Ayacucho pareció detenerse. Las tiendas cerraron. La gente se aglomeró en la catedral. Algunos rostros mostraban tristeza, otros un extraño alivio. Después del funeral, el notario me entregó un sobre sellado. «Por instrucciones del difunto», explicó. Mi padre me miró con una mezcla de resignación y temor cuando lo recibí. Esa noche, solo en mi habitación, abrí el sobre. Contenía una llave antigua y una carta escrita a mano. «Querido Alejandro, si estás leyendo esto, ya no estoy entre los vivos. Ha llegado el momento de que conozcas el verdadero legado de los Montero. La llave que acompaña esta carta abre la biblioteca del 2º piso. Ve cuando todos duerman. Lo que encontrarás allí te pertenece por derecho de sangre, aunque tu padre haya intentado alejarte de ello. No todos los Montero están destinados a cargar con este conocimiento, pero yo he observado las señales. Tú has sido elegido, como yo lo fui en mi juventud. Una advertencia: lo que descubrirás cambiará para siempre tu forma de ver el mundo y a nuestra familia. Francisco Montero. Aquella noche no pude dormir. La llave parecía arder en mi mano mientras contemplaba la posibilidad de usarla. ¿Qué secretos guardaba la biblioteca que mi abuelo consideraba tan importantes? ¿Por qué mi padre había intentado mantenerme alejado? Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, cuando la casa estaba en completo silencio, me levanté. La llave pesaba en mi bolsillo mientras subía las escaleras, evitando los escalones que crujían. El pasillo del 2º piso estaba iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por una ventana. La puerta de la biblioteca, al final del corredor, parecía más imponente que nunca. Introduje la llave en la cerradura. Giró con un chirrido metálico que me pareció ensordecedor en el silencio nocturno. Empujé la puerta lentamente y entré. El aire dentro era denso, cargado de olor a papel viejo y polvo acumulado. Encendí mi linterna, revelando estanterías que cubrían las paredes del suelo al techo. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en la pared principal: docenas de fotografías enmarcadas, ordenadas cronológicamente, retratos familiares de los Montero a través de generaciones, y en todas ellas algunas personas aparecían marcadas con aquella pequeña cruz negra que recordaba del álbum de mi infancia. Al acercarme más, noté algo perturbador. Las personas marcadas con la cruz eran las mismas que, según las fechas y nombres bajo cada fotografía, habían muerto poco después de ser retratadas. En el centro de la pared, sobre un escritorio de caoba, había un libro grueso encuadernado en cuero negro. Al abrirlo descubrí que era un diario. La primera entrada databa de 1847, escrita por Sebastián Montero, mi tatarabuelo. Lo que leí esa noche cambió mi vida para siempre. Y lo que sucedió después es algo de lo que apenas puedo hablar, pero debo hacerlo. Debo contar la verdad sobre los Montero y nuestro oscuro legado, antes de que sea demasiado tarde para mí también. El diario de Sebastián Montero comenzaba con una caligrafía elegante pero temblorosa. Las primeras páginas relataban su viaje desde España hasta Perú en 1843, buscando fortuna en el Nuevo Mundo. Describía a Ayacucho como un lugar donde lo antiguo y lo nuevo se entrelazan de maneras misteriosas, y hablaba de su fascinación por las creencias locales que los españoles consideraban supersticiones paganas.
Sebastián había llegado a Perú como un joven ambicioso, pero sin recursos. En menos de 4 años, sin embargo, se había convertido en un hombre adinerado. Poseía tierras, negocios y la que sería nuestra casa familiar durante generaciones. Su ascenso había sido meteórico, casi imposible sin algún tipo de intervención sobrenatural. Y entonces, en una entrada fechada el 15 de mayo de 1847, encontré la primera mención de lo que llamaba el pacto. Hoy he realizado la primera ofrenda según las instrucciones del anciano. Confieso que dudé hasta el último momento, pero el deseo de asegurar la prosperidad de los Montero por generaciones fue más fuerte. El ritual debe repetirse cada luna nueva. El precio es alto, pero los beneficios serán eternos. La sangre llama a la sangre. Las páginas siguientes detallaban un ritual que combinaba elementos católicos con prácticas mucho más antiguas, originarias de las montañas. Sebastián había hecho un pacto con algo que describía vagamente como los guardianes de la tierra, entidades que los pobladores locales veneraban mucho antes de la llegada de los españoles. El pacto era simple y terrible: prosperidad y poder para los Montero a cambio de sacrificios. No sacrificios humanos directos, sino algo más sutil y perverso. Según explicaba el diario, las fotografías, una tecnología nueva en aquella época, servían como método de selección. Cuando se tomaba una fotografía de la familia Montero, las entidades marcaban a quienes debían morir en los meses siguientes. Sus muertes alimentaban el pacto, renovando la fortuna familiar. Lo más escalofriante era la precisión con que Sebastián documentaba cada muerte. Accidentes inexplicables, enfermedades repentinas, desapariciones. Todos los marcados con la cruz en las fotografías habían fallecido exactamente de la manera predicha. El pacto funciona, escribía con una mezcla de horror y fascinación. Cada sacrificio fortalece nuestro linaje, pero el precio de este conocimiento es la culpa eterna. Pasé horas leyendo, incapaz de detenerme aunque cada página me llenaba de mayor horror. El diario había sido continuado por cada cabeza de familia, después de Sebastián, su hijo mayor, luego su nieto y finalmente mi abuelo Francisco. Descubrí que no todos los Montero eran conscientes del pacto. Solo el primogénito de cada generación recibía este conocimiento, convirtiéndose en guardián del secreto y administrador de los sacrificios. Los demás vivían en una ignorancia relativa, beneficiándose de la prosperidad familiar sin conocer su verdadero costo. Mi padre, Martín, no era el primogénito. Le correspondía a mi tío Eduardo heredar este macabro legado. Pero Eduardo había muerto joven, en un accidente de coche que ahora me resultaba sospechosamente conveniente. Mi padre, el rebelde de la familia, el que se había alejado de las tradiciones, había sido protegido del conocimiento. Y sin embargo, parecía saber lo suficiente como para mantenerme alejado de la biblioteca. ¿Cuánto sabía realmente? La última entrada del diario era de mi abuelo, escrita apenas una semana antes de su muerte. He visto las señales. Alejandro ha sido elegido para continuar, aunque no sea el primogénito de Martín. La sangre antigua corre fuerte en él. He dispuesto todo para que reciba el conocimiento después de mi partida, que los guardianes lo acepten como me aceptaron a mí. El pacto debe continuar, o todos los Montero pagaremos el precio de romperlo. Cerré el diario con manos temblorosas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Realmente mi abuelo creía en este pacto sobrenatural? ¿Esperaba que yo continuara con él? Estaba a punto de marcharme cuando noté algo más sobre el escritorio. Una cámara antigua, una Leica de los años 40, perfectamente conservada. Junto a ella había un sobre con mi nombre escrito en la letra de mi abuelo. Dentro encontré instrucciones detalladas para el ritual fotográfico y una advertencia. La cámara debe usarse en la próxima reunión familiar. Las marcas aparecerán automáticamente en el revelado. No intentes evitar las muertes señaladas o el pacto se volverá contra ti. Recuerda,
La prosperidad de los Montero depende de tu silencio y obediencia. Salí de la biblioteca sintiendo que el aire me faltaba. Todo en lo que había creído sobre mi familia se desmoronaba. ¿Éramos realmente beneficiarios de un pacto macabro que exigía muertes a cambio de riqueza? ¿Cuántas personas habían muerto para mantener nuestra posición social? Esa noche no pude dormir. Al amanecer, tomé una decisión. Debía hablar con mi padre. Si alguien podía ayudarme a entender, a separar la superstición de la realidad, era él. Lo encontré desayunando solo en el comedor principal. Su rostro mostraba el cansancio del duelo reciente. Cuando me vio entrar con el diario en las manos, su expresión cambió a una de profundo temor. «¿Estuviste en la biblioteca?», dijo. No era una pregunta. «Papá, necesito que me expliques esto», dije, colocando el diario sobre la mesa. «¿Es verdad? ¿Todo este tiempo nuestra familia?» «Deberías haberme hecho caso, Alejandro», me interrumpió con voz quebrada. «Hay cosas que es mejor no saber, cosas contra las que he luchado toda mi vida». «Entonces es cierto, las fotografías, las muertes, el pacto». Mi padre me miró largamente antes de responder. Mi hermano Eduardo creyó en todo eso. Estaba preparándose para asumir la responsabilidad, como la llamaba mi padre. Yo intenté convencerlo de que eran supersticiones, pero él insistía en que había visto pruebas. ¿Qué le pasó realmente a tío Eduardo? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Mi padre desvió la mirada. «Un accidente, ya lo sabes». ¿De verdad fue un accidente? «No hagas esas preguntas», estalló golpeando la mesa. «Eduardo murió porque conducía demasiado rápido en una carretera de montaña. No hay ningún pacto, Alejandro, solo una familia que ha alimentado sus propias supersticiones durante demasiado tiempo». Quería creerle. Realmente quería pensar que todo era una elaborada superstición familiar. Pero entonces recordé algo. En mi 18º cumpleaños, mi abuelo había insistido en tomar una fotografía de toda la familia reunida. Yo había guardado una copia en mi habitación. Me levanté abruptamente y subí las escaleras. La fotografía estaba en mi escritorio, en un marco simple. La tomé y la examiné detenidamente bajo la luz de la ventana. Lo que vi me dejó sin aliento. 3 personas aparecían con una tenue marca negra sobre sus cabezas, casi imperceptible si no se buscaba específicamente. Mi abuelo Francisco era uno de ellos. Había muerto 6 meses después de la fotografía. Mi tía Luisa, que había fallecido de un aneurisma inesperado hace apenas 2 meses. Y la tercera persona marcada era mi prima Carmen, de apenas 15 años, que gozaba de perfecta salud. En ese momento, el teléfono sonó en el piso de abajo. Escuché a mi padre contestar, luego un grito ahogado. Cuando bajé lo encontré pálido, sosteniendo el auricular con manos temblorosas. «Es Carmen», dijo con voz apenas audible. «Ha tenido un accidente en la escuela. Está en el hospital». Nuestras miradas se encontraron y vi en sus ojos que ya no podía negar la verdad. El pacto de los Montero era real, y ahora yo era su guardián. Queridos oyentes de la macabra historia, están siguiendo con atención, porque lo que viene a continuación revela el verdadero horror detrás de la historia de los Montero. Si han llegado hasta aquí, les pido que no se detengan, y si este relato les está causando escalofríos, no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones de nuevas historias como esta. Recuerden compartir este video con amigos que disfruten de lo inexplicable, de esos misterios familiares que se esconden en antiguas casonas andinas. Ahora continuemos con la historia de Alejandro Montero y el macabro legado fotográfico de su familia. Carmen sobrevivió al accidente, pero quedó en coma. Los médicos no entendían qué había causado su repentino colapso en medio de la clase de educación física. «Perfectamente saludable», repetían, desconcertados por su estado. Pasé los siguientes días en un estado de confusión y terror. Me debatía entre la racionalidad, buscar explicaciones lógicas para todo lo que estaba sucediendo,
y la creciente certeza de que el pacto era real. Demasiadas coincidencias, demasiados patrones que se repetían a lo largo de generaciones. Mi padre se negaba a hablar del tema. Se encerraba en su estudio bebiendo pisco hasta altas horas de la noche. A veces lo escuchaba murmurar solo, como si discutiera con un interlocutor invisible. Una semana después del accidente de Carmen, decidí regresar a la biblioteca. Necesitaba entender más, buscar alguna forma de romper el pacto, si es que realmente existía. Esta vez, exploré más allá del escritorio principal. En la pared del fondo, parcialmente oculta tras una cortina pesada, descubrí una puerta estrecha. Estaba cerrada, pero la llave que me había dejado mi abuelo también funcionaba en esta cerradura. Lo que encontré al otro lado me heló la sangre. Era una pequeña cámara oscura, un cuarto de revelado fotográfico perfectamente equipado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, muchas más que en la biblioteca principal. Pero había una diferencia fundamental. En estas fotos, las marcas negras sobre las cabezas de las víctimas designadas eran mucho más visibles, casi como si hubieran sido dibujadas con tinta fresca. En el centro de la habitación había una mesa con equipo de revelado antiguo. Cubetas, químicos, pinzas. Todo dispuesto, como si alguien hubiera estado trabajando allí recientemente. Sobre la mesa encontré un álbum diferente al que había visto en mi infancia. Este era más pequeño, encuadernado en cuero negro con el escudo de los Montero grabado en oro. Al abrirlo comprendí que estaba frente al verdadero registro del pacto. Cada página contenía una fotografía familiar y junto a ella recortes de periódicos que documentaban las muertes de las personas marcadas. Accidentes, enfermedades repentinas, desapariciones. La evidencia era abrumadora. En la última página estaba la foto de mi 18º cumpleaños. Debajo, recortes sobre la muerte de mi abuelo y mi tía Luisa. Y un espacio en blanco, esperando la noticia sobre Carmen. Fue entonces cuando noté algo más, algo que me provocó un escalofrío que recorrió toda mi columna. En esa misma fotografía, apenas visible pero inequívoca, había una cuarta marca que no había visto antes. Una cruz negra sobre otra cabeza, la mía. Dejé caer el álbum como si quemara. ¿Cómo era posible? ¿Estaba yo también marcado para morir? ¿O significaba algo diferente en mi caso? Mientras intentaba calmarme, mis ojos se posaron en una pequeña caja de madera sobre un estante, tallada con símbolos que no reconocí. Emanaba una extraña autoridad. Al abrirla, encontré un frasco de tinta negra espesa y un pincel fino de pelo natural. Junto a la caja había un papel amarillento con instrucciones escritas a mano. La tinta debe aplicarse en la noche de luna nueva. Una gota de sangre del guardián mezclada con la tinta sella el pacto para la siguiente generación. Las marcas deben hacerse con precisión sobre aquellos elegidos como ofrenda. El guardián nunca debe marcar su propia imagen, pues esto invierte el pacto. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que acababa de leer. ¿Mi abuelo había marcado deliberadamente las fotografías? ¿Había elegido conscientemente quiénes debían morir? ¿Y si yo estaba marcado en la fotografía? ¿Significaba que mi abuelo había invertido el pacto antes de morir? Salí de la cámara oscura con la mente en caos. Necesitaba respuestas, que los diarios y las instrucciones no podían darme. Necesitaba hablar con alguien que conociera la verdad completa sobre el pacto. Recordé entonces algo que mi padre había mencionado. Mamá Dolores, una anciana que había trabajado para mi familia desde tiempos de mi bisabuelo. Vivía en las afueras de Ayacucho, en una pequeña casa de adobe. Si alguien conocía los secretos más antiguos de los Montero, era ella. No le dije a nadie a dónde iba. Tomé el auto y conduje por la carretera serpenteante que llevaba a las afueras de la ciudad. La casa de mamá Dolores se encontraba al final de un camino de tierra, rodeada de eucaliptos y protegida por un pequeño jardín de plantas medicinales. La anciana me recibió como si me esperara. Su rostro arrugado mostró una sonrisa triste cuando me vio.
El nieto de don Francisco, dijo haciéndose a un lado para dejarme entrar. Sabía que vendrías. El interior de la casa era humilde pero acogedor. En un altar pequeño ardían velas frente a una extraña combinación de imágenes católicas y símbolos más antiguos, precolombinos. «Has visto las fotografías», afirmó, sirviéndome mate de coca en un vaso desgastado. No era una pregunta. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué es realmente el pacto, mamá Dolores? ¿Con quién lo hizo mi tatarabuelo? La anciana suspiró profundamente antes de responder. En estas montañas, niño, hay fuerzas más antiguas que las iglesias y los conquistadores. Los incas las conocían y las respetaban. Los primeros españoles intentaron destruirlas, pero algunos, como tu antepasado Sebastián, aprendieron a negociar con ellas. ¿Negociar con qué exactamente? Con los apus, los espíritus de las montañas. Son los verdaderos dueños de estas tierras. Dan fortuna o desgracia según se les respete. Tu tatarabuelo estaba desesperado por prosperar. Un anciano del pueblo le enseñó cómo hacer el pacto. Me contó entonces la verdadera historia, más detallada que lo que había leído en el diario. Sebastián Montero había mezclado su sangre con tierra de 5 montañas sagradas y enterrado esta mezcla bajo los cimientos de nuestra casa familiar. A cambio de prosperidad, debía ofrecer vidas humanas, pero no podía elegirlas directamente. Debía usar un método que permitiera a los apus señalar a quienes querían llevarse. Las fotografías, una tecnología nueva y casi mágica en aquella época, resultaron ser el método perfecto. La cámara, bendecida o maldita durante un ritual específico, revelaba en las imágenes a las personas elegidas como sacrificio. Tu abuelo Francisco continuó el pacto fielmente, explicó mamá Dolores. Cada luna nueva marcaba las fotografías según indicaban las señales. Nunca cuestionó, aunque sufría por ello. ¿Y mi padre? ¿Qué sabe él de todo esto? Tu padre Martín siempre rechazó nuestras creencias. Cuando su hermano Eduardo murió, se negó a aceptar la responsabilidad del pacto. Don Francisco tuvo que continuar siendo el guardián hasta encontrar un sucesor adecuado. Y me eligió a mí, murmuré. Mamá Dolores asintió lentamente. Pero hay algo que debes saber, niño. Vi la última fotografía que marcó tu abuelo antes de morir. Se marcó a sí mismo, a Luisa y a ti. ¿Por qué haría eso? Las instrucciones dicen claramente que el guardián nunca debe marcarse a sí mismo. La anciana me miró con ojos que parecían ver más allá de mi presencia física. Don Francisco estaba cansado de cargar con el peso de elegir quién vive y quién muere. Creo que intentó romper el pacto de la única manera que conocía, invirtiendo la marca. ¿Qué significa eso para mí? ¿Voy a morir como mi abuelo y mi tía? No lo sé, niño. Nunca antes un guardián había intentado romper el pacto. Pero ten cuidado. Los apus no perdonan fácilmente a quienes rompen sus promesas. Al salir de casa de mamá Dolores, el cielo se había oscurecido con nubes de tormenta. Mientras conducía de regreso a la ciudad, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Los limpiaparabrisas apenas podían manejar el diluvio. En una curva particularmente cerrada, vi algo en medio de la carretera. Una figura oscura, inmóvil bajo la lluvia. Frené bruscamente, derrapando sobre el asfalto mojado. El auto se detuvo a pocos metros de la figura. Era un hombre de espaldas, vestido con ropas tradicionales andinas que se empapaban bajo la lluvia. No se movía, no reaccionaba a mi presencia. Bajé la ventanilla para gritarle que se apartara del camino. Fue entonces cuando se giró lentamente hacia mí. No tenía rostro. Donde debería haber ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa y oscura, como la placa de una antigua cámara fotográfica. Grité y aceleré, pasando junto a la figura que pareció disolverse en la lluvia mientras me alejaba. ¿Había sido real o una alucinación producto del estrés y las revelaciones de los últimos días? Cuando llegué a casa, empapado y temblando, encontré a mi padre esperándome en el vestíbulo. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y resignación.
¿Dónde estabas?, preguntó, aunque parecía saber la respuesta. Con mamá Dolores. Me contó sobre el pacto. Mi padre cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Llamaron del hospital. Carmen ha despertado del coma. Los médicos dicen que es un milagro. Me quedé paralizado, procesando la noticia. ¿Un milagro? ¿O algo más?, respondió mi padre en voz baja. Creo que tenemos que hablar, Alejandro, sobre tu abuelo, sobre las fotografías, sobre lo que intentó hacer. En ese momento el teléfono sonó nuevamente. Mi padre respondió. Lo vi palidecer mientras escuchaba. Cuando colgó, me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era del hospital otra vez. Carmen está despierta, sí, pero dice cosas extrañas. Repite un nombre una y otra vez. ¿Qué nombre?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El tuyo, Alejandro. Solo dice tu nombre y luego señala hacia las montañas. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi padre resonaban en mi mente, junto con la imagen de aquella figura sin rostro en la carretera. Carmen había despertado pronunciando mi nombre. ¿Qué significaba todo esto? Al amanecer, decidí ir al hospital. Necesitaba ver a Carmen, hablar con ella si era posible. El Hospital Regional de Ayacucho era un edificio antiguo renovado parcialmente. En la recepción, la enfermera me miró con extrañeza cuando pregunté por mi prima. La joven Montero está en observación, dijo, consultando su registro. Solo familiares directos. Soy su primo, Alejandro Montero. Al escuchar mi nombre, la enfermera palideció visiblemente. Alejandro Montero, repitió, y luego bajó la voz. Habitación 212, segundo piso. Pero debo advertirle, la paciente está alterada. Subí por las escaleras evitando el ascensor donde varias personas esperaban. El pasillo del segundo piso estaba silencioso, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. La habitación 212 tenía la puerta entreabierta. Al entrar, vi a Carmen recostada en la cama. Parecía más pequeña y frágil de lo que recordaba, conectada a monitores que emitían pitidos rítmicos. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo. ¿Carmen?, llamé suavemente. Soy yo, Alejandro. Su cabeza giró lentamente hacia mí. Sus ojos, usualmente cálidos y vivaces, ahora parecían huecos, como si mirara desde muy lejos. Te están buscando, dijo con una voz que no parecía la suya. Las montañas están inquietas. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién me busca, Carmen? Los guardianes del pacto. El abuelo intentó engañarlos, pero no se puede romper una promesa de sangre. Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad perturbadora. Te han marcado, pero no para morir, para algo peor. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es peor que morir? Una sonrisa extraña se dibujó en su rostro. Convertirte en el nuevo guardián, perpetuar el pacto, elegir quién vive y quién muere, generación tras generación, una eternidad de culpa. Retrocedí un paso, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Cómo sabes todo esto? Estuve del otro lado, respondió Carmen, en el umbral. Vi lo que hay detrás de las fotografías. Cerró los ojos un momento, como recordando algo doloroso. El abuelo te marcó para liberarte, pero ellos cambiaron la marca. Te quieren a ti. Necesitan sangre nueva. Antes de que pudiera responder, Carmen comenzó a convulsionar. Los monitores emitieron alarmas estridentes. Personal médico irrumpió en la habitación, empujándome hacia afuera mientras intentaban estabilizarla. Me quedé en el pasillo temblando. Las palabras de Carmen habían confirmado mis peores temores. El pacto era real y de alguna manera me habían elegido para continuarlo. Mi abuelo había intentado protegerme, pero había fallado. Cuando salí del hospital, el cielo estaba cubierto por nubes oscuras. Una tormenta se aproximaba desde las montañas. Mientras caminaba hacia mi auto, noté algo extraño en el parabrisas. Una fotografía. Era la misma que había visto en mi habitación, la del 18º cumpleaños.
pero ahora la marca sobre mi cabeza había cambiado. Ya no era una cruz simple, sino un símbolo más complejo que reconocí del diario, el símbolo del guardián del pacto. Miré alrededor, buscando quién podría haber dejado la fotografía, pero el estacionamiento estaba desierto. Solo el viento movía las hojas caídas en pequeños remolinos. Conduje directamente a casa, decidido a confrontar a mi padre. Él sabía más de lo que admitía. Tenía que hablar conmigo ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Lo encontré en la biblioteca del segundo piso. La puerta estaba abierta. Mi padre estaba de pie frente a la pared de fotografías, sosteniendo la antigua Leica en sus manos. «Sabía que vendrías», dijo sin voltearse. «Carmen despertó, ¿verdad?» «¿Cómo lo sabes?» «Porque así funciona el pacto. Una vida por otra. El abuelo por Luisa, Luisa por Carmen». Finalmente se giró para mirarme. «Y ahora todos están esperando para ver quién pagará por ti». «Papá, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuánto tiempo has sabido sobre esto?» Mi padre suspiró profundamente. «Siempre lo supe, Alejandro. Crecí viendo a mi padre marcar las fotografías cada luna nueva. Vi cómo sufría con cada muerte, cómo se consumía lentamente por la culpa». Acarició la cámara con una mezcla de reverencia y repulsión. Cuando Eduardo, mi hermano mayor, aceptó continuar con la tradición, pensé que mi familia estaba condenada a repetir este ciclo para siempre. ¿Y el accidente de tío Eduardo? Mi padre me miró directamente a los ojos. No fue un accidente. Eduardo descubrió que mi padre había marcado a su prometida en una fotografía. Intentó destruir la cámara, romper el pacto, pero nadie puede escapar a la voluntad de los Apus. «Y ahora me quieren a mí», murmuré. «¿Por qué? ¿Por qué no te eligieron a ti cuando Eduardo murió?» «Porque me negué», respondió con una amarga sonrisa. «Me rebelé contra todo esto. Me fui a estudiar a Lima, me casé con tu madre que no tenía conexión con estas tierras. Pensé que había escapado. Su voz se quebró. Pero entonces naciste tú. Y supe desde el principio que tenías la marca». «¿Qué marca?» «Naciste durante un eclipse, Alejandro, con una mancha en forma de luna en el hombro. El mismo tipo de marca que tenía mi padre y su padre antes que él. Todos los guardianes del pacto nacen con ella». Instintivamente, toqué mi hombro derecho a través de la camisa, la mancha de nacimiento que siempre había considerado una simple curiosidad. «El abuelo lo supo inmediatamente», continuó mi padre. «Intenté mantenerte alejado de todo esto, pero él encontró formas de prepararte. Los cuentos que te contaba, los regalos específicos, las visitas a lugares sagrados que parecían simples paseos. Todo era parte de tu preparación». «¿Y por qué me marcó en la última fotografía?» Carmen dijo que intentó liberarme. Mi padre miró la cámara en sus manos. «Mi padre estaba cansado, Alejandro, cansado de cargar con esta maldición. En sus últimos días encontró en antiguos textos una posible forma de romper el pacto, invertir la marca, señalarse a sí mismo y al próximo guardián elegido. Una vida por otra, como siempre, pero esta vez ofreciendo la suya propia». «No funcionó», dije, recordando las palabras de Carmen. «Ellos cambiaron la marca». No funcionó. Mi padre colocó la cámara sobre el escritorio. Los Apus son antiguos y pacientes. No permiten que sus pactos se rompan tan fácilmente». En ese momento, un trueno retumbó tan fuerte que las ventanas vibraron. La tormenta había llegado. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté, sintiendo que el peso de generaciones caía sobre mis hombros. Mi padre me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Tienes dos opciones, hijo. Aceptar el legado, convertirte en el guardián, continuar el pacto como han hecho los Montero durante más de un siglo, o intentar romperlo de una vez por todas, terminar con esta maldición, aunque el precio pueda ser terrible». «¿Cómo?». En lugar de responder, mi padre abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre amarillento. Me lo entregó con manos temblorosas. «Tu abuelo dejó esto para ti.
Dijo que solo debía dártelo si decidías enfrentar a los apus en lugar de servirles. Dentro del sobre encontré un mapa antiguo de la región y una página arrancada de un libro aún más antiguo. El texto estaba en una mezcla de español antiguo y quechua, pero pude entender lo esencial. Hablaba de un ritual para romper pactos con los apus, realizado en un lugar específico durante la noche de luna nueva. «La próxima luna nueva es mañana», dijo mi padre, mirando por la ventana donde la lluvia caía ahora con fuerza. «Si decides intentarlo, debes prepararte». Los apus no dejarán ir a su nuevo guardián sin luchar. Pasé el resto del día y toda la noche estudiando el mapa y las instrucciones del ritual. Según el texto, debía llevar la cámara y todas las fotografías marcadas a una cueva específica en lo alto de una montaña. Allí, durante la hora más oscura de la noche sin luna, debía realizar un ritual de purificación y renunciamiento. El precio era alto. Alguien de sangre Montero debía ofrecerse voluntariamente para reemplazar todas las vidas que el pacto había reclamado a lo largo de generaciones. Una vida por muchas. A la mañana siguiente, cuando le expliqué esto a mi padre, su rostro mostró una resolución que nunca había visto en él. «Iré contigo», dijo, «y seré yo quien pague el precio». «No, no puedo permitirlo». «Es mi responsabilidad, Alejandro. Debí haber enfrentado esto hace años, cuando Eduardo murió». En lugar de eso me escondí tras mi escepticismo, fingiendo que nada de esto era real mientras otros seguían muriendo. Intenté disuadirlo, pero su decisión era firme. Preparamos lo necesario para el ritual: la cámara, las fotografías, hierbas específicas que mamá Dolores nos proporcionó y otras ofrendas tradicionales para los apus. El ascenso a la montaña fue difícil. Aunque la lluvia había cesado, el terreno estaba resbaladizo y traicionero. A medida que subíamos, el aire se volvía más frío y enrarecido. Mi padre, a pesar de no ser joven, mostraba una determinación que le daba fuerzas. Llegamos a la cueva cuando el sol comenzaba a ponerse. Era una abertura estrecha en la roca, casi invisible a menos que se supiera exactamente dónde buscar. El interior era sorprendentemente amplio, con paredes cubiertas de antiguos petroglifos que brillaban tenuemente a la luz de nuestras linternas. En el centro había un círculo de piedras planas. Según las instrucciones, debíamos colocar las fotografías y la cámara en el centro del círculo y esperar la hora más oscura de la noche. Mientras preparábamos todo, mi padre habló poco. Su rostro mostraba una extraña paz, como si hubiera aceptado completamente su destino. «Cuando era niño», dijo finalmente, mientras encendíamos las velas rituales, «odiaba esta casa, esta familia. Sentía el peso del secreto, aunque nadie me lo explicara». Veía a mi padre desaparecer en la biblioteca cada luna nueva y regresar con los ojos vacíos. Hizo una pausa. «Juré que nunca sería como él, que rompería con todo esto». «Y lo intentaste», respondí. «No es tu culpa que el pacto sea tan poderoso». «Tal vez no, pero es mi responsabilidad terminarlo». Me miró intensamente. «Prométeme algo, Alejandro. Si esto funciona, si logramos romper el pacto, vende la casa, reparte las tierras, dona el dinero, que no quede nada del legado Montero». «Lo prometo, papá». A medianoche, cuando la oscuridad era absoluta fuera de la cueva, comenzamos el ritual según las instrucciones. Quemamos las hierbas, recitamos las antiguas palabras en quechua, colocamos las ofrendas en puntos específicos del círculo. Al final solo quedaba el paso definitivo, la ofrenda de sangre. Mi padre se adelantó, sosteniendo el cuchillo ritual que mamá Dolores nos había dado. Fue entonces cuando sentimos que la cueva se estremecía. Un viento helado surgió de ninguna parte, apagando algunas velas. Las sombras en las paredes parecieron cobrar vida, moviéndose independientemente de nuestra luz. Y en la entrada de la cueva, bloqueando nuestra única salida, apareció una figura, la misma que había visto en la carretera, el hombre sin rostro, con solo una superficie lisa y oscura donde deberían estar sus rasgos.
Mi padre lo miró sin sorpresa, como si hubiera esperado esta aparición. Han venido a impedirlo, dijo calmadamente. ¿Saben lo que intentamos hacer? La figura avanzó lentamente hacia nosotros. A medida que se acercaba, su forma cambió, volviéndose más definida. De pronto, ya no era un ser sin rostro, sino alguien aterradoramente familiar, mi abuelo Francisco. Pero no era realmente él. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y cuando habló, su voz resonó como si viniera de las mismas montañas. «El pacto no puede romperse», dijo. «Ha existido por demasiadas generaciones. La sangre llama a la sangre». «Padre», respondió mi padre adelantándose, «sabía que vendrías, o algo con tu forma. Estamos aquí para terminar lo que intentaste antes de morir». La figura de mi abuelo sonrió de una manera que nunca lo había visto hacer en vida. «Martín, mi hijo rebelde, siempre negando lo que no puedes comprender». Su mirada se posó en mí. «Y Alejandro, el elegido, el próximo guardián». «No seré tu guardián», respondí, encontrando valor en algún lugar profundo. «Estamos aquí para romper el pacto». «¿A qué precio?» La figura se acercó más. «¿La vida de tu padre? ¿Crees que una sola vida puede compensar las generaciones de prosperidad que hemos concedido a los Montero?» «Si no es suficiente», intervino mi padre, «toma la mía y la de mi hijo. 2 vidas para terminar con esto». «No», grité, pero mi padre me hizo un gesto para que callara. La figura pareció considerar la oferta. El viento en la cueva aumentó, haciendo danzar las llamas de las velas restantes. «2 vidas, Montero», dijo finalmente. «El padre y el hijo, la antigua generación y la nueva. Quizás sea suficiente». Mi padre asintió y me miró con infinita tristeza y amor. «Lo siento, hijo, debí haberte protegido mejor». Antes de que pudiera responder, mi padre tomó el cuchillo ritual y en un movimiento rápido e inesperado se cortó la palma de la mano. Su sangre cayó sobre las fotografías en el centro del círculo. «Una vida por las que habéis tomado», exclamó en quechua siguiendo el texto del ritual. «Mi sangre por la liberación de mi hijo y el fin del pacto». La figura de mi abuelo rugió, un sonido inhumano que sacudió las paredes de la cueva. Se abalanzó hacia adelante, pero se detuvo en el borde del círculo de piedras, como si una barrera invisible le impidiera entrar. «El pacto exige 2 vidas», gritó con una voz que ya no se parecía en nada a la de mi abuelo. «Entonces tendrás 2», respondió mi padre. Y antes de que pudiera detenerlo, tomó la antigua Leica y la estrelló contra las rocas. La cámara se hizo pedazos y de su interior brotó un líquido negro que no era tinta ni aceite, sino algo más antiguo y viscoso, algo vivo. El líquido se extendió por el suelo de la cueva, burbujeando y emitiendo un siseo como el de 1000 serpientes. La figura de mi abuelo se retorció de dolor, su forma vacilando, revelando por momentos otras apariencias. Un anciano indígena, un conquistador español, algo más antiguo que no tenía forma humana. «La segunda vida es la del pacto mismo», declaró mi padre, su voz sorprendentemente firme a pesar de la sangre que seguía brotando de su mano. «La cámara que ha servido como puente entre nuestros mundos». Un temblor sacudió la cueva entera. Rocas comenzaron a caer del techo. La figura que había tomado la forma de mi abuelo se disolvió en la oscuridad con un último grito de furia y derrota. «Corre, Alejandro», gritó mi padre mientras el suelo bajo nuestros pies se agrietaba. «Vive libre de la maldición. No sin ti». Intenté alcanzarlo, pero una grieta se abrió entre nosotros. «Te quiero, hijo», fueron sus últimas palabras antes de que el suelo donde estaba se derrumbara, llevándolo a las profundidades de la montaña junto con los restos de la cámara y las fotografías. Logré escapar por poco, arrastrándome hacia la entrada mientras la cueva colapsaba tras de mí. Cuando finalmente salí al aire libre, el cielo mostraba los primeros signos del amanecer. Me quedé allí, jadeando, mirando las estrellas que comenzaban a desaparecer.
Había terminado. El pacto estaba roto. No tenía forma de saberlo con certeza, pero sentía algo diferente en mi interior. Un peso que había estado allí, incluso antes de conocer la verdad sobre mi familia, parecía haberse aliviado. Bajé de la montaña cuando el sol ya estaba alto. En el pueblo encontré equipos de rescate movilizándose. Aparentemente, el temblor que había destruido la cueva se había sentido en toda la región. Reporté la desaparición de mi padre, pero sabía que nunca encontrarían su cuerpo. Regresé a la casa familiar con el corazón pesado por la pérdida, pero determinado a cumplir mi promesa. En los meses siguientes, vendí las propiedades. Distribuí las tierras entre los trabajadores que las habían cultivado durante generaciones. Doné el dinero a escuelas y hospitales locales. La última en irse fue la casona familiar. Antes de entregarla a la Fundación Cultural que la convertiría en museo, recorrí sus habitaciones una última vez. La biblioteca del segundo piso estaba vacía. Todas las fotografías y diarios habían desaparecido en la cueva. Al salir, me pareció ver una sombra moverse en una ventana del segundo piso. Por un momento mi corazón se detuvo. ¿Había fallado el ritual? Los guardianes del pacto seguían ahí, pero cuando miré de nuevo, no había nada. Solo el reflejo del sol poniente en los cristales antiguos. Eso fue hace 6 meses. Ahora vivo en Lima, lejos de las montañas y los recuerdos. A veces, en sueños, escucho la voz de mi padre. Veo la figura sin rostro, siento el peso de la cámara en mis manos. Y a veces, cuando miro fotografías antiguas, me parece ver tenues marcas sobre algunas cabezas, pero quizás sea solo mi imaginación, los ecos de un pacto que ya no existe, o al menos eso espero. Porque hace una semana recibí un paquete sin remitente. Dentro había una sola fotografía, yo de pie frente a mi nuevo apartamento en Lima. Una fotografía que nadie había tomado. Y en el reverso, escrito con una caligrafía que no reconozco, una simple frase: la sangre llama a la sangre, el pacto nunca termina. Han pasado 3 semanas desde que recibí aquella fotografía imposible. No he podido dormir bien desde entonces. Cada sombra en mi apartamento parece observarme. Cada crujido en la noche me sobresalta. Consulté con un antropólogo de la Universidad de San Marcos, un especialista en creencias andinas precolombinas. Le conté una versión editada de mi historia, presentándola como investigación para un libro. Su respuesta no me tranquilizó. Los pactos con los apus son eternos, me explicó, hojeando antiguos textos en su despacho atestado. Según la tradición, no pueden romperse unilateralmente. Solo pueden transferirse o transformarse. ¿Y si alguien intenta romperlos?, pregunté fingiendo curiosidad académica. Hay historias... El profesor ajustó sus gafas. Casos donde familias enteras desaparecieron tras intentar liberarse de sus compromisos con las montañas. Otras donde el pacto cambió de forma, volviéndose algo diferente, pero igualmente vinculante. Salí de su oficina más preocupado que antes. ¿Habíamos realmente roto el pacto o solo lo habíamos transformado? Esa noche, revisando viejas cajas que había traído de Ayacucho, encontré algo que había pasado por alto, un pequeño diario que había pertenecido a mi tío Eduardo. Estaba escondido en un falso fondo de una caja de recuerdos familiares. Las entradas finales, escritas pocas semanas antes de su muerte, me helaron la sangre. He descubierto algo terrible sobre el pacto. No es solo con los apus. Hay algo más antiguo, algo que estaba aquí antes que ellos. Los primeros españoles lo confundieron con el diablo. Los incas lo veneraban como una fuerza primordial. Sea lo que sea, usa a los apus como intermediarios, como máscaras. He encontrado referencias en textos que mi padre mantiene ocultos incluso de mí. La cámara no es solo una herramienta para marcar a las víctimas. Es un portal, un ojo que permite a esa entidad mirar a nuestro mundo. Y creo que me ha visto. Desde que descubrí esto, aparezco en fotografías que nadie ha tomado. Mi imagen capturada en reflejos, en sombras. Mañana iré a la cueva sagrada. Hay un ritual antiguo que podría liberarnos,
Si no regreso, que alguien encuentre este diario y entienda. El pacto puede romperse, pero el precio es más alto de lo que imaginamos. La última entrada terminaba ahí. Al día siguiente, según la historia oficial, Eduardo había muerto en un accidente automovilístico, pero ahora yo sabía la verdad. Había intentado lo mismo que mi padre y yo, y había fracasado. El timbre de mi apartamento sonó, sobresaltándome. Era casi medianoche, no esperaba visitas. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Cuando abrí la puerta, encontré un sobre en el suelo. Dentro había otra fotografía. La tumba de mi padre, que yo nunca había visitado porque su cuerpo nunca fue encontrado. Alguien había erigido una lápida simple en el cementerio de Ayacucho. Y sobre la lápida, apoyada como en exhibición, estaba la antigua Leica que se había hecho pedazos en la cueva. El teléfono sonó mientras sostenía la fotografía con manos temblorosas. Era un número de Ayacucho. «Diga», respondí con voz tensa. «Alejandro». La voz era apenas un susurro, pero reconocí el timbre. «¿Carmen? ¿Eres tú? Tienes que volver», dijo. Su voz sonaba distante, como si hablara desde un túnel. «Están despertando». Sin un guardián, sin el ritual de las fotografías, están buscando otra forma. ¿De qué hablas? ¿Quiénes están despertando? Los que vinieron antes, los que hicieron el primer pacto, mucho antes que Sebastián Montero. Su voz se quebró. La gente está desapareciendo en Ayacucho. Empezó con extraños, viajeros, ahora son personas del pueblo, siempre cerca de nuestra antigua casa. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Cuántos? 7 hasta ahora. 7 en el último mes. Encuentran sus ropas perfectamente dobladas a los pies del nogal en el patio central, como si se hubieran desvanecido. Cerré los ojos, intentando procesar lo que estaba escuchando. 7 personas. ¿Era este el precio de mi libertad? ¿El pacto cobrándose las vidas que le debíamos, pero ahora de manera indiscriminada? «Volveré mañana», dije finalmente. Esa noche, mientras empacaba para regresar a Ayacucho, encontré una última fotografía dentro del diario de Eduardo. Mostraba a mi abuelo Francisco, mucho más joven, junto a una mujer que reconocí como mi abuela, fallecida antes de que yo naciera. Ambos sonreían a la cámara, de pie frente a la casa familiar. Lo extraño era que no había marcas sobre ninguno de ellos. En su lugar, en el fondo de la imagen, apenas visible entre las sombras del patio, se distinguía una figura borrosa. No tenía rasgos definidos, pero su forma recordaba a un hombre alto, con lo que parecía ser una cámara antigua cubriendo su rostro. Comprendí entonces que nunca habíamos entendido completamente el pacto. La cámara, las fotografías, las marcas, todo era parte de algo más complejo y antiguo que un simple intercambio de muertes por prosperidad. Al dar la vuelta a la fotografía, encontré una inscripción en la letra de mi tío Eduardo. No son las marcas las que eligen quién muere, es él quien elige, y las marcas son solo su firma, su forma de reclamar lo que considera suyo. La cámara no es una herramienta, es una extensión de su ser. Rómpela y lo liberarás, no lo destruirás. El avión a Ayacucho despegó al amanecer. Mientras sobrevolábamos las montañas andinas, miré por la ventanilla, contemplando las cumbres imponentes que ocultaban secretos más antiguos que la historia escrita. ¿Había liberado algo peor al intentar romper el pacto? ¿Estaba regresando para convertirme finalmente en el guardián que se suponía que debía ser, o para enfrentar algo mucho más terrible? No lo sabía con certeza, pero mientras el avión descendía hacia Ayacucho, una cosa estaba clara. La historia de los Montero no había terminado, y mi papel en ella apenas comenzaba a revelarse. Porque en el reflejo de la ventanilla del avión, superpuesto sobre las montañas del paisaje, por un instante vi claramente un rostro que no era el mío. Un rostro sin ojos, sin boca, solo una superficie lisa y oscura como el objetivo de una cámara antigua. Y supe que me estaba observando. Había estado observándonos siempre,
a través de generaciones de fotografías Montero, esperando. Mientras el avión tocaba tierra, me pregunté si alguien encontraría algún día este relato. Si alguien comprendería la verdadera naturaleza del horror que enfrentamos los Montero, porque la verdad que descubrí en aquella biblioteca, en aquel diario, en aquella cueva, es demasiado terrible para ser olvidada y demasiado peligrosa para ser recordada. Queridos oyentes de la macabra historia, espero que este relato de los Montero y su pacto fotográfico les haya helado la sangre tanto como a mí cuando lo documenté por primera vez. Si han llegado hasta aquí, les agradezco profundamente por acompañarnos en este viaje a las profundidades de una maldición familiar peruana que desafía toda lógica moderna. Historias como esta nos recuerdan que en algunas regiones del mundo, los antiguos pactos con fuerzas desconocidas no son simples supersticiones, sino realidades que continúan afectando vidas hasta nuestros días. Si esta historia les provocó escalofríos, no olviden suscribirse al canal La Macabra Historia y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos relatos basados en testimonios reales de personas que han enfrentado lo inexplicable. Compartan este video con amigos que disfruten de historias de terror y misterio arraigadas en las tradiciones latinoamericanas. Y recuerden, la próxima vez que aparezcan en una fotografía familiar, observen con atención. ¿Están todos claramente visibles? ¿No hay marcas extrañas, sombras inexplicables o figuras borrosas en el fondo? Porque quizás, solo quizás, alguien o algo está observando a través del objetivo, decidiendo quién aparecerá en la siguiente fotografía y quién no. Hasta el próximo relato donde nuevas historias macabras aguardan ser contadas.